Barra de Opinión presenta. Vamos a hablar hoy de la última transmutación de la literatura mexicana. La nueva literatura violenta. Vamos a hablar con 3 de sus protagonistas. Sí. Diego Osorno, Orlando Cruz Camarillo y desde Nueva York, vía Skype, Susana Iglesias. Y con su curador principal, el novelista Álvaro Enrique. Es un fenómeno inquietante, ¿eh? Tenemos que leer estos jóvenes escritores. Y yo creo que para empezar, pidámosles que a cámara nos relaten, aunque imprecisamente porque no estarán escribiendo a la computadora, sino narrando de viva voz, algunos de sus relatos que ellos consideran que les dan identidad. A manera de presentación. Así es. Ellos. Estoy escribiendo de violencia, de cierto tipo de violencia para un próximo reportaje largo, y para ello fui a la fiesta de unos hombres más ricos de México. Me logré colar a una celebración en la que hubo un pequeño acto al principio de esta fiesta en la cual dejaron que fotógrafos a distancia pudieran captar imágenes. Por accidente quedé a un lado del anfitrión junto a su familia y un fotógrafo que estaba enfrente, que había estado conmigo en balaceras en Oaxaca, Osvaldo Ramírez, incluso le tocó a él un balazo el día que mataron a Brad Will, me veía a mí y hacía gestos asombrado a lo lejos, ¿no? De verme con mi aire ahí forastero y mi saco de pana a un lado de este empresario. Después de eso me fui al bar y a los pocos minutos alguien llegó a tocarme al hombro, volteé y era una mujer guapísima. A los pocos minutos me di cuenta que era la actriz o cantante Patricia Manterola, que pensando que yo tenía cierta relación con la familia, había ido a buscarme para platicar. A la mañana siguiente de esa fiesta, al ver en los periódicos, en las secciones sociales, mi fotografía junto al poderoso anfitrión, me di cuenta que no estaba en ninguna de las imágenes, que el Photoshop me había devuelto a mi humano sitio. En una de esas múltiples andanzas mías en Garibaldi, recuerdo una vez que estaba saliendo de uno de mis bares favoritos y me llamó un amigo, perdí la llamada, volví a marcar y de pronto salió una mujer con un cuchillo de este tamaño, de esos para cortar la carne tipo Molinex, esos cuchillos eléctricos. Me acorraló contra la pared y me dijo: así que tú eres la zorra que le está hablando por teléfono a mi marido, ¿verdad? Lo estás esperando aquí afuera y le estás marcando. Yo con el cuchillo aquí me lo puso. No te asustes, mamá, pero bueno. Me puso el cuchillo, resultó que el marido era un mariachi, al final terminé siendo compa de la esposa y del mariachi pero sí fue algo bastante tenso y bueno, escribí una historia sobre eso. Vagabundeando por la Merced, alguna vez conocí a una chica que trabajaba de sexoservidora y me contó una anécdota que le había ocurrido en una madrugada solitaria del Hotel Universo, un hotel que me parece hace un año ya lo cerraron porque encontraron menores de edad. Ese hotel está exactamente en la esquina de Circunvalación y Manzanares. Decía ella que estando en su cuarto solitaria no podía dormir, eran quizá las 2, las 3, y entonces se levantó y se asomó por la calle que da a Circunvalación. La avenida estaba solitaria, absolutamente solitaria y casi a obscuras. Y estuvo un rato contemplando hacia afuera hasta que de repente vio a lo lejos un punto blanco, tenue. Y poco a poco ese punto se fue acercando y ella, quizá un poco hipnotizada por esa blancura, se quedó mirando. Y hasta llegó un momento en que pudo distinguir que era ese punto blanco y resultó que era una novia. Una novia que iba caminando a las 3 de la mañana en Circunvalación. De tal manera que siguió avanzando esta novia y en el momento exacto en que la tuvo enfrente, la novia se paró, volteó un poco
su rostro, y mi amiga, que es muy valiente, pero ¿quién va a ser valiente ante esas apariciones? Se tuvo que agachar aterrorizada, ¿no? Concluyó mi amiga que ha de ser una de las múltiples ánimas que les prometen matrimonio, después las explotan y terminan asesinadas por sus padrotes. Eres un conocido, reconocido novelista. Últimamente en el Chilango, que está en kioscos todavía, la revista Chilango, escribes un estupendo ensayo sobre la literatura joven que aborda la violencia. Te cito: empezaron notando que no pasa nada si uno se pasa un alto y terminaron serruchando una cabeza. Esos son los personajes de esta nueva literatura joven en México. Explícanos. Me parece que en México vivimos una crisis de impunidad. La verdad es que desde hace muchísimo tiempo, pero que en los últimos 30 años, pues 70, ¿te gusta? Tal vez años, ¿tanto? Un poco más, tal vez ¿Qué dicen 200. ustedes? ¿Son 70, 200, 500? ¿Cuántos son los años de la impunidad en México? Bueno, uno siente que su época precisamente es en la que ves la mayor impunidad, pero si revisas desde hace 150 o 100 años, había una conducta generalizada de impunidad en el país. Obviamente, lo que vivimos hoy a nosotros nos parece lo más grave, lo más inaudito, cuando, bueno, los momentos traumáticos que vive el país con esta violencia, por ejemplo, que tiene ese entorno de impunidad, pues en la guerra cristera, en la revolución, en otros momentos han ocurrido también, ¿no? Susana está en Nueva York, Y Skype. en Skype. Siéntete libre de intervenir cuando desees, Susana. Te estamos viendo. Bueno, Sí. ¿por qué decidieron escribir sobre violencia? Yo supongo que cada uno, hablo por mí, aunque supongo que el caso es lo mismo con los demás, refleja su entorno, ¿no? Y en ese sentido, pues, aunque hay muchos temas, pues lo que más nos llama la atención, pues es la violencia. Uno antes miraba en el kiosco los periódicos y sentía cierta repulsión, por ejemplo, con algunos que mostraban fotos muy, muy sangrientas. Ahora es común. Ahora tú ves que se hace un cúmulo para ver no solamente ese tipo de periódicos, las fotos, sino que se paran a ver los videos en los puestos de La piratas, nota ¿no? roja se nos subió a la primera Claro. plana, ¿no? Ahora, por otro lado, eso siempre ha estado en la literatura. Es decir, yo pienso en las novelas de Altamirano, pues son novelas sobre secuestradores. Pues, Navidad en las montañas, no, por supuesto. Pero tú haces una distinción muy interesante en tu texto, Álvaro, Sí. que dices, ok, esto siempre ha existido, pero, por ejemplo, Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino o la novela de Ignacio Mann se hizo con cierta distancia y ahora se está haciendo mientras sucede. ¿Cómo te lo explicas? Sí, una distancia temporal. Pues yo creo que es bueno, como todos los fenómenos, tiene una explicación múltiple, ¿no? Las cosas Sí. nunca suceden por una cosa. Qué desgracia, ¿verdad? Bueno. Pues gracias a eso podemos llenar programas de tele hablando y hablando, ¿sabes? No sé qué Periódicos, tan mal, revistas, ¿no? Tienes razón. Como decía Octavio Paz, es una respuesta de 3 vías. ¿no? Ok. No, me parece que por un lado, bueno, la información está acelerada y punto, ¿no? Vivimos en lo que Harold Bloom llama la era de la información total y tiene razón, la información se mueve a una velocidad bestial y la vamos procesando. En el mismo momento en el que mismo sucede. momento. Y por otro lado, la industria editorial ha cambiado muchísimo. Durante toda la vida se escribían pocos libros, se publicaban pocos libros y se leían todavía menos. Ahora la verdad es que leemos muchísimo más, publicamos muchísimo más y las mesas de novedades producen una competencia que permite que escritores que tal vez no hubieran tenido una oportunidad tan temprano en su carrera, la estén teniendo. Y naturalmente esos escritores, digamos que nos están alcanzando a los que fuimos lectores de periódicos de papel. Susana, allí en Nueva York, ¿nos recibes? Sí, Susana, ¿cómo empezaste tú a escribir sobre violencia? ¿Por qué? pues no es quisiera escribir sobre la violencia exactamente, pero no puedo ignorar lo que veo, no puedo ignorar ese mundo totalmente enfermo, entonces creo que por eso escribo, porque me salvé de adaptarme a ese mundo enfermo. Antes de irte a Nueva York, ¿dónde vivías tú?
Yo vivo cerca del centro histórico, en un barrio muy punk, muy peligroso, considerado bastante peligroso, pero, por ejemplo, en mi barrio jamás habían matado a alguien y hace unos 7 meses mataron a la primera persona de un balazo en la cabeza por un asalto, en la esquina de mi casa. En la esquina. Oye, Susana. Nunca había pasado. Claro. Y me dirijo a ti, Susana, que estás ahorita en un poblado cerca de Nueva York estudiando una beca, pero también a todos los que están aquí. ¿No temen que para cuando sus textos lleguen a librerías la realidad ya los haya sobrepasado? El viernes en la tarde estaba leyendo el texto de Álvaro, de la revista, y se me ocurrió un cuento, ¿no? De narcotraficantes, que yo no escribo sobre narco, pues se me ocurrió como idea, ¿no? Donde un grupito de chavitos, están perdidos y ya no saben a qué cartel pertenece. De tal manera que no saben si están del lado bueno, del lado malo, dentro de esta dinámica de los cárteles, ¿no? Y entonces atrapan a un supuesto enemigo. Los chavitos quieren verse crueles, entonces deciden decapitarlo. Entonces, el chavito más joven, yo le puse que tendría unos 14, 15 años, va y busca un video en YouTube para darse una idea de cómo vamos a decapitar, ¿no? Okay. Eso quedó en la idea. Después me fui a una fiesta, no dormí, no pude dormir por otras cosas, y para conciliar el sueño, el sábado abro el internet y busco las noticias. Y en el Universal me parece que sale una nota donde hay un chavito que lo está buscando el ejército porque está decapitando enemigos. Ajá. Y tiene 12 años. O sea, ahí o sea, la realidad te superó. Pero por supuesto, siempre rápido, así. O sea, uno tiene que pensar en estas ideas de Jung de la conciencia colectiva, ¿no? Que todos estamos, que el pensamiento no es algo que nos está sucediendo a cada quien, sino nos está sucediendo a todos al mismo tiempo. Entonces, si tú lo puedes escribir, es que otro cuate lo está pensando en otra parte de la República y lo hace. Y lo hace. Tú lo escribes, él lo hace. Y yo le pongo 14 años, pero son de 12 años. Son de 12 años. O sea, desafortunadamente es así. Diego, ¿qué estás sintiendo? Tú eres periodista, sobre todo. ¿Te defines como periodista? Sí, yo soy reportero. A mí, mi problema no es que por qué escribo violencia, sino que la violencia elige que los reporteros escribamos sobre ella. Yo, cuando empecé, soñaba con hacer notas como el Watergate y cosas de ese periodismo de investigación anglosajón. Me acuerdo que en Monterrey, que es donde yo soy, pues la mayor aspiración para escribir sobre estos temas que hoy están muy presentes de crimen organizado era si acaso hablar de lavado de dinero y cosas de esas, pero era muy aburrido a comparación de lo que pasaba en Reynosa o en Nuevo Laredo, ¿no? A nosotros de vez en cuando nos tocaba pues un asesinato entre homosexuales que los periódicos les exprimían hasta la última gota de sangre, pero el narco o la realidad violenta que hay hoy en día del crimen organizado no era para nada común, hasta que, bueno, yo pasé a reportar la violencia así desde otros puntos de vista, la violencia institucional, haciendo historias en Atenco, en Oaxaca, en las crisis mineras, hasta que en 2007 de repente yo estaba montado en un camión de asalto al ejército, con un chaleco antibalas, un casco, rodeado de soldados buscando narcotraficantes en 2007. O sea, yo realmente, bueno, el primer libro que hice sobre el tema directo fue para tratar de responder a esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? De repente yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La gran pregunta que tenemos como generación, hablo de una generación habla de 30 años, o sea, los que estamos vivos en este momento, es si tiene razón el presidente cuando dice, no, es poquito lo que está pasando de violencia. Es percepción. Son ustedes los periodistas y los escritores que están usufructuando el morbo de esta situación, o si de veras ya el país se nos cambió, se nos volvió de nota roja. ¿Qué piensas, Álvaro, tú que has estudiado esta literatura generacional? Yo creo que es un fenómeno que va y viene. Es decir, creo que otra vez, como siempre, todo el mundo tiene razón y los asuntos son complejos. Esto venía en el artículo y al final lo saqué porque tampoco se trataba de pararse del lado equivocado.
Hay que ser muy cuidadoso cuando uno escribe y más sobre estos temas. ¿Son los malhechores, los ilegales? Nunca está nada claro en esta situación. Ese es el problema. El problema es que nada está claro. Se quiere hacer ahora un periodismo patriótico, una cosa patriótica de si tú criticas el funcionamiento del Estado en esta lógica, estás haciéndole servicio al narco, ¿no? Sí. O sea, pero no es así, porque no está muy claro. Sí, por otro lado, también es cierto que los medios de pronto amplifican de más, ¿no? A mí me impactó muchísimo que después del 16 de septiembre, en todas las plazas de México, ¿no?, hubo una fiesta y la fiesta salió bien. El Estado mexicano, por una vez en la vida, fue capaz de proveer durante 48 horas de seguridad perfecta a todos los mexicanos, lo cual no pasa nunca, pero pasó. Aquello era un milagro, aquello era la nota. Y la primera plana del país era: agarraron a alguien con granadas en Cancún. Interesante. Ni siquiera tronaron las granadas. Bueno, incluso esa tal fue la vez noticia. Es que es una situación paranoica la que estamos viviendo. Incluso tal vez los cárteles fueron patrióticos en ese momento, yo no sé. Pero volvemos a la pregunta. ¿Usted siente que estamos en una situación inédita en este país? Por ejemplo, Susana, ¿qué piensas? ¿Estamos en un país que no ha existido antes a nivel de violencia? No, yo pienso que la violencia siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hay muchos modos de proyectarla. Por ejemplo, no sé si recuerdan el caso del perro que mataron a patadas, los muchachos estos en Nayarit, que los subieron a YouTube o algo así. Y bueno, al final los perdonaron porque, bueno, los chicos dijeron: ay, se nos pasó la mano, lo sentimos, creo que la regamos, ya ni modo, ¿no? Entonces, esa palabra ya ni modo no debería existir, porque eso es violencia. No puede pasarse por alto. ¿Qué sigue? ¿Un niño muerto a patadas? Esas personas que mataron a ese perro a patadas, más tarde van a matar a alguien. Claro. Y aquí empiezan los asesinos. Claro. Y entonces aquí viene una pregunta que es interesante. Lo voy a poner como una provocación. Al escribir sobre violencia, ¿no le estamos normalizando? Me tocó estar hace poco en un evento con periodistas colombianos. Lo que yo les comenté ahí es que obviamente en Colombia tienen 25 años con un problema de violencia donde han asesinado directores. Bueno, han pasado 1000 cosas de tremendas. Nosotros lo estamos apenas conociendo en el contexto de crimen organizado. Hemos tenido otras violencias en el país, pero el contexto de crimen organizado, que es parecido en cierta forma al colombiano, lo estamos viendo apenas. Ojalá que dentro de 25 años no lleguemos a un proceso de normalización o de cinismo, de que yo vaya a hacer un chiste de mi 25 aniversario. Yo haría la fiesta de mi segundo aniversario de una amenaza de muerte, ¿no? Pero ese es el punto. Yo creo que contar lo que sucede, más allá de hacer una pornografía de la violencia, sino explicar la cultura en la que nace toda esta violencia que estamos viendo hoy en día, evita que la normalicemos de una forma cínica, que eso es por lo menos lo que creo yo que hay muchos periodistas que están haciendo, muchos también escritores de ficción. Claro, yo por supuesto como periodista también lo entiendo perfecto, pero como escritor, ¿tú qué opinas, Orlando? ¿Y bueno, qué opinas, yo creo, Susana? También, a mí me parece que es una obligación nosotros abordar ese tipo de temas, porque es la única manera de tratar o de tratar de comprender estas mentes de 12 años y que hacen esas cosas, ¿no? Y si es lo que tenemos, si es lo que me llama, ya... A ver, pero ya Orlando, no nos llama la atención otro tipo de temas. Cuando escribiste esta historia del niño de 14 años que decapitaba, ¿qué sentías? ¿Sentías una especie de placer de tengo un No, en absoluto. O sea, ¿qué? O sea, en absoluto, o sea, yo como escritor, evidentemente, pues hablo en primera persona porque me llama la atención, pues, antes, vuelvo a repetir... ¿Pero te llama la atención con horror? Porque yo escucho incluso a muchos ciudadanos hablar de esto, de la violencia, con una especie de placer, de película de terror, como si no se dieran cuenta que sí está sucediendo esto. No, al contrario, porque además es un proceso. Ajá. Antes creo que la mayoría veíamos sangre y así, ¿no? Sí. Después se normaliza y al contrario, después nos seduce. De tal manera que muchos de mis compañeros ven cada ratito la prensa todos los días para ver fotos, para ver las historias. Es una forma que te va seduciendo. Quizá es una forma que te vas normalizando en esa violencia. ¿Que está mal? Pues por supuesto que está mal, pero... O sobreviviendo, ¿no? Que la violencia creo que no es en todo el país, ¿no? Hay partes, por ejemplo, la Ciudad de México no es tan violenta como Ciudad Juárez o como otros lados, ¿no? También hay que... Susana, de esto que estamos hablando?
Susana, ¿cómo estás? Mi escritura aborda otro tipo de violencia. Yo creo que nunca escribiría sobre un niño que decapita o cosas así. A mí me violenta por supuesto ese tipo de cosas, pero me violentan otro tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, un escaparate con unas gafas carísimas. Eso es violento porque, vamos, es un país donde la gente no tiene trabajo, donde gana sueldos miserables, y eso para mí también es una forma de violencia. Así es. Hemingway, en ¿Por qué doblan las campanas?, tiene un capítulo que ocupa casi el 10% del libro, en donde narra como unos buenos ciudadanos españoles de un bonito poblado, gente de izquierda. Él era de izquierda, Hemingway le iba a los de la izquierda. Una noche les dicen los soldados de izquierda, bueno, maten a todos los que eran pro Franco. Y narra cómo a base de tomar vino y de ver los primeros asesinados se van animando. O sea, que la sangre provoca una excitación parecida al vino. Digo, hemos llegado a unos niveles de crueldad en lo que está sucediendo, en las muertes que están sucediendo, que yo no me explico si no están intervenidas por la droga y por esta normalización de la violencia y esta excitación, más que normalización, ya excitación de la violencia. ¿Están ustedes contribuyendo a esto? ¿La literatura está y el periodismo está contribuyendo a esto? De mi parte, déjenme sacar el pecho, perdón. No, de ninguna manera. El deber de un periodista, como el deber de un narrador, es dar testimonio de su tiempo y dar un testimonio moral. Lo que sucede es que la literatura no predica por el ejemplo de la hormiguita y el arbolito. ¿No? La literatura, desde el siglo XVIII, la literatura y sobre todo la narrativa da testimonio del horror del mundo para evitarlo, ¿no? Bueno, o para mejorarlo, o para Álvaro, lo que tú quieras. Pero te lo tengo que preguntar directamente. Entonces, ¿dónde reside la moralidad de esta literatura? No lo estoy poniendo en cuestión. Marqués de Sade no escribía lo que escribía para que la gente fuera a hacerlo, ¿no? Era un viejito que estaba en una cárcel. Lo escribía porque estaba hablando de valores ilustrados. Sí. Absolutamente. Bueno, yo he vivido en la equivocación. Estaba hablando a favor de valores republicanos. Seguiste las instrucciones. No, pero yo leo al Marqués de Sade y me asusto porque lo siento. Ay, no me vayan a hacer eso, mano. O sea, yo no sé qué pasaría si después de leer, no un periódico de nota roja, sino uno normal de nuestros días, leyéramos al Marqués de Sade. A lo mejor nos parecería fresita. Pero en cualquier caso, la literatura moraliza por contraejemplos. Es decir, no se trata de contar la vida de San Francisco unas 300,000 veces, sino de decir lo que no funciona, de lo que uno ve, ¿no? Del entorno. Puede ser tu casa, tu país, tu ciudad, tu relación con tu perro para entrar al territorio de Susana, etcétera, etcétera. Pero pues moralizas desde lo que está mal, si no sería infinitamente. Bueno, por ejemplo, aburrido, ¿no? Roberto Bolaño tiene un artefacto tiene muchos divertimentos, pero en 2666 tiene 5 páginas de policías de Ciudad Juárez contando chistes sobre mujeres, los peores chistes, y no hay nada más eficaz para tomar conciencia del machismo acendrado que una cosa como eso que logra un artificio literario como el de Bolaño en 2666. Una novela escalofriante, una de las novelas de 2666. Uno termina físicamente enfermo después de leer eso, no con ganas de matar a nadie. Es el mismo caso lo de Hemingway. O sea, Hemingway está además haciendo una crítica a su ideología de izquierda. Tú eres periodista. ¿Cómo sabes que estás escribiendo un libro periodístico que contiene la moralidad implícitamente, sin que tengas que decir, y estos son los buenos? La verdad, yo tengo una serie de principios de valores que están construidos, pero yo no, a la hora de hacer mi escritura, estoy como viendo el pizarrón a ver si cada uno de mis párrafos cumple eso. O sea, yo tengo bien o mal una formación y con eso llego a contar una historia. Por ejemplo, el libro de Narco, o sea, yo lo hice porque yo quería entender por qué estaba vestido de militar, con militares cazando narcotraficantes. ¿Por qué no estaban otras historias? Quería yo primero entender, era por mi propia salud. ¿Cómo te habían cambiado el país? O sea, ¿cómo me habían cambiado el país? Era mi salud. Esa fue mi pregunta. Y el periodismo, y creo que la literatura es igual, uno va tratando de contestar sus preguntas. Entonces, por ejemplo, ese libro es un libro que no tiene
tiene muy poca sangre. De hecho, hay quienes me reclaman, oye, tu libro El Cártel de Sinaloa no tiene sangre. Porque yo lo que traté de hacer era primero combatir mi miedo, era entender, a ver, ¿qué es esto que nos dicen el Cártel de Sinaloa, Ibú y el Chapo Guzmán y no sé qué y tal? A ver, entonces me voy a los archivos, me voy a fuentes alternas, me quito la mirada policíaca del fenómeno o la mirada del narcocorrido, porque esas son las que predominan en este fenómeno y que eso se hacen que sea divertido, folclórico, otra cosa, pero que no entiendan nada. Y traté de construir una explicación que a mí más o menos me dejó satisfecho. Yo tengo menos miedo después de hacer ese libro a la hora de abordar este problema del crimen organizado. ¿Porque comprendes más? Porque tengo más información. Creo que un pequeño efecto que tiene ese libro, que tiene mucho déficit y muchas cosas de escritura que yo hubiera querido hacer mejor, es que una abuelita de Tijuana lo puede leer sin problema, o un policía de Mérida lo va a leer y le va a provocar preguntas, lo va a sacar de este encasillamiento. Ahora, igual estamos aquí confundiendo a la mercadotecnia con los libros reales, ¿no? Y no tiene nada de malo, es normal. La idea de la mercadotecnia es precisamente que uno se confunda. Pienso a lo mejor esto es información muy insider y de pésimo gusto decirla, pero en la pasada, por favor, sí, eso nos ha caracterizado. En la pasada Feria de Frankfurt, los 2 libros escritos por mexicanos que más se vendieron, que vendieron derechos a más países, fueron el de Yuri de Herrera, el del Rey, perdón, Trabajos del Reino, que cuenta la historia de un músico que presenta de una manera muy lejana y casi autista una presencia, sí, la vida adentro de un castillo del crimen organizado. Y el otro es el de Villalobos, este chico que vive en Barcelona y que cuenta la historia de un pequeño criminal que de Lagos de Jalisco o de por ahí, ¿no?, que es dueño de 8 millas a la redonda, y lo cuenta todo desde la perspectiva de un niño, me parece que de 7 u 8 años. Es decir, en ninguno de esos 2 libros hay una gota de sangre, o hay alguna escena más bien cómica en la que se cuenta, bueno, cómo se está descuartizando a unas personas ahí y el personaje no sabe cómo leerlo. Pero es decir, efectivamente, digamos, la escritura contemporánea no está pasando escenas de ultraviolencia. A lo mejor está siendo vendida así, y bueno, los editores tienen que hacer lo que tienen que hacer para vender los libros, ¿no? Pero la literatura, ¿no? La literatura, como el periodismo, está yendo a las capas más profundas, ¿no? Como lo que decía Susana, ¿no? Decía Susana, yo no estoy hablando directamente de decapitados, estoy hablando de la violencia de unos lentes de diseñador que valen 10,000 pesos. O más. Yo los que conozco que sí me parecen de una violencia insospechada son unos lentes de 10,000 pesos. En todo caso, el meollo del asunto que yo veo allí no es tanto el costo de esos lentes, que pueden existir hasta más caros, sino es la desigualdad, ¿no? ¿Cómo puede convivir una gente que no tiene ni para comer y una gente que usa esos lentes, es una ¿no? Metáfora claro. De otro tipo de esa es exactamente, es una metáfora de otro tipo de violencia, ¿no? Oiga, pero ¿de dónde salieron ustedes? Sí. Ahora sí que, ¿quiénes les publicaron sus libros? ¿Cómo fue que empezaron? Y vamos con Susana, ¿no? Sí. Susana, ¿de dónde saliste tú? Sí. ¿Cómo empezaste a publicar? Pues yo empecé a colaborar en revistas. Realmente solo he publicado en revistas y estoy publicada en una antología que hizo Anagrama. Y ya empecé así, publicando con Revés, una revista que se hace en Morelia, El Puro Cuento, con Carlos López, de Editorial Praxis. Y ya, eso. No tengo muchas publicaciones, pero tengo mucho trabajo escrito. Y ahorita estás ahí porque te ganaste una beca por tu trabajo también. Cuéntanos dónde estás y qué haces ahí. Pues aquí estoy cumpliendo una residencia del Premio Aura Estrada. Por cierto, gracias al Premio Aura Estrada, gracias a Aura, gracias a Frank Goldman y a todas las personas que hicieron posible el premio. Ese premio incluye 3 residencias. 2 en Estados Unidos, una en Wyoming, en Ucross, que ya la hice, esta, que es Nueva York, en el pueblo de Ghent, y otra residencia más en la Toscana, en Italia, el próximo año, Santa Magdalena. Orlando, ¿tú dónde has publicado? Bueno, otra vez, volviendo a la violencia, a mí yo quería hacer 1000 cosas, ¿no? Cuando estaba chavo, joven, sí. ¿no? Entonces, ¿Estás chavo? ¿Qué te pasa? Bueno, gracias. Y dentro de las cosas, pues quería escribir algo, ¿no? Y el primer detonante así que me sentó y escribir un texto
fue lo del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Me impactó tanto que me puse a escribir, ¿no? Y tuvo cierta suerte lo que escribí porque así nada más la mandé a la revista Vértigo y le gustó a la editora que tenía un suplemento para jóvenes y la publicó. Después, posteriormente, me olvidé de la cosa y otra vez, hace 3 años, empecé otra vez a escribir. Y otra vez así mandé a la revista Milenio y Jairo Calixto me publicó. Y entonces empecé a recopilar todas las historias que había vivido con muchas prostitutas, amigas, conocidas del barrio de la Merced sobre todo, pero también de Sullivan y algunas de la High Society. Y escribí poco a poco fragmentos de tal manera que con el tiempo se hizo un libro que se llama, no sé cómo le van a poner, hay dudas, de Confesiones de un vicioso, Mi última noche en Putilandia, todavía no sabemos, ¿no? Pero va a salir. ¿En qué editorial? Pues todavía está. El problema es que este trabajo sacó varios reconocimientos y el último fue, y el que lo va a publicar, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero con eso de que luego no tienen presupuesto, sí tienen presupuesto, entonces me traen así. Entonces, pero perdón que interrumpa, pero eso es bien interesante porque si lo publica la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se pagaría hasta cierto punto con recursos públicos y eso es algo que nunca hubiéramos visto en el Prismo, ¿no? No, totalmente, no se hace a cierto punto, totalmente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que más bien es un invento priista. ¿Ah, sí? No, es más bien uno de las herencias de la Revolución Mexicana, es pues, el cañonazo de 100 pesos, ¿no? Que daba Álvaro Obregón, que se repartía. Hombre, originalmente estaba bien, bueno, no me acuerdo, eran de oro o algo, no me acuerdo. Pero al principio eran para generales, pero pues después ya eran para intelectuales. Estás dando por sentado que Orlando, al recibir un premio o Susana recibir una residencia, se van a volver burgueses. Estoy diciendo justo lo contrario. Que van a vivir del Estoy Estado. diciendo justo lo contrario. Bueno, intelectuales orgánicos se llaman, ¿no? Y además el otro libro que... de Foca eternos. Pero es que además el otro libro que ya está prácticamente a punto es de Conaculta, ¿no? También. Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ya nos dijo Álvaro es muy claro. Dice, esto lo inventó el Prismo, ¿no? Incorporar a la disidencia dentro del sistema. Ahora, ¿Qué dice Orlando? ¿Qué dices? Retomando a la novela de 2666, hay un fragmento donde el Bolano, me parece que le echa ¿cómo se llama? Ahora sí que las pedradas al sistema intelectual mexicano que siempre, o la mayoría, vive tras la sombra del gobierno, de los presupuestos públicos, ¿no? Pero si uno se da cuenta, en todo el mundo siempre va a haber ese apoyo, ¿no? Digo, solamente pocos, y más en un país como México, que casi no se lee, pues difícilmente un escritor se va a mantener de lo que lee, de sus novelas, de sus escritos, ¿no? Bueno, pero ese es el problema y ahí reside la equivocación del sistema, ¿no? O sea, si se subvencionara al público para que lea, el autor estaría libre de toda culpa y su relación sería con la sociedad, no con el gobierno. Pero el chiste de la cooptación es que sí dependas del Conaculta, del priismo, de quien está en el poder en ese momento, ¿no? Es una vieja tradición mexicana, ¿no? El Estado financia y no interviene en los contenidos. Y no interviene. Pero igualmente lo hace con el periodismo, ¿no? Es decir, con la revista, claro. Asimila todo. Pero tú no nos contaste de dónde saliste. Yo he trabajado desde los 15 años, digamos, ya en forma. Publiqué accidentalmente un par de libros de poesía que no debía haberlos mencionado aquí, no sé por qué lo hice. Porque todo el mundo escribe poesía, pero no todo el mundo tiene el atrevimiento ni el poco pudor como el que tuve yo de haberlos publicado en unas plaquetitas, que fue el primero que publiqué. Ya... yo creo que como a los 20 años hice el pacto del periodismo, ya de asumirlo como una forma de vida, más que como un trabajo. Y a partir de entonces, pues tengo un libro donde soy coautor sobre uno de los referéndums que hubo en Venezuela con Hugo Chávez. Es un libro que publicó el Instituto del Libro Cubano. Ese es el primero donde yo participo, con unas crónicas de chavistas. Un libro sobre la rebelión en Oaxaca del 2006, este libro de Sinaloa, un libro hace unos meses sobre la tragedia de la guardería ABC, que Katia presentó en Hermosillo, me hizo el honor y el favor.
Y bueno, en medio de eso, justo en Letras Libres fue donde publiqué el primer artículo, digamos, de periodismo narrativo que yo creé, un artículo sobre Oaxaca, porque yo he estado siempre en la trinchera. Tiene unos 4 años que estoy tratando de tomar conciencia como de hacer textos más largos, más profundos. Ahora, y empecé ahí. Diego, el periodismo en nuestro país sí da para vivir. Lo que no da para vivir es la literatura. Incluso las revistas, nuestras revistas señeras de la literatura, uno no puede escribir para ellas y pretender vivir de eso. Allí hay un truco del sistema, ¿no? Que los periodistas han sabido librar. Pero es cada vez empate más, como citando a Álvaro, es en 3 vías la respuesta. La del periodismo va para vivir. Por ejemplo, hay un grupo de periodistas que tendrán sueldos que no tiene ni el presidente del país más rico del mundo, o el que sea. Hay periodistas que viven con la informalidad, la precariedad empresarial que hay en general y no nada más en el mundo de los medios de comunicación, donde hay, creo que por cada egresado, por cada empleo, hay 10 esperando una oportunidad por esta boom que hubo de escuelas de ciencias de la comunicación. Y hay una tercera vía de periodistas que en México se van de sus casas por la violencia que viven, por el problema que vivimos coyunturalmente. Entonces el periodismo para vivir, pues depende de dónde te sientes. Claro. A verlo, por supuesto que es una actividad mucho más estable que la literaria propiamente, pero tiene también sus plataformas, ¿no? Sí, y además aquellos reporteros, bueno, Diego es columnista, tiene un blog, ha escrito libros, no es cualquier reportero, aunque yo le reconozco mucho que sigue siendo un reportero y no, o sea, esta pasión de seguir reporteando y salir a la calle y escribir lo que ve, que algunas personas perdemos quizá un poco, pero hay reporteros que ganan apenas para vivir o tienen que hacer 2 o 3 trabajos. Y que son la mayoría, ¿no? Que son la mayoría. Pero en caso de los literatos es una totalidad. Todos ganan mal. O sea, si no existieran las becas del FONCA, si no existieran los premios, como dices tú, se ve como una actividad burguesa. Escribir una novela es casi terrible, un acto burgués. Digo, cuando no debería... Eres ocioso. Sí, también la literatura es un asunto de minorías, ¿no? Lo ha sido siempre. Y es un poco... Es decir, en todo es igual, ¿sabes? A mí me los suena futbolistas son igual. elitista. Digo, en Francia los franceses están educados, cual sea su clase económica, no por eso su clase educativa es distinta, es muy pareja y entonces están educados desde la primaria a leer un libro a la semana. Los franceses más o menos ese es el promedio. Por lo tanto, un escritor en Francia puede vivir de su oficio, no solo económicamente, sino espiritualmente. Puede sentir que está haciendo una diferencia, que hay mucha gente a su alrededor que lo está leyendo, que está influyendo en sus vidas. Yo creo sinceramente que el error del Estado mexicano, si el Estado mexicano fuera filantrópico realmente, es no subsidiar al público y la educación literaria y en cambio subsidiar directamente con cheques a los escritores o a los artistas. Yo creo que ahí está el truco del sistema autoritario. Habría que cambiarlo, ¿no? Sí, claro. Diego, sobre esto de la invención y la realidad, en este caso la realidad violenta, tu último libro se llama Nosotros somos los culpables, que es un título maravilloso, pero no lo inventaste tú, lo inventó uno de los padres de la guardería ABC. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto de la invención espontánea de los protagonistas de los hechos reales versus la capacidad de invención de un escritor? Bueno, ese título justo era inminente que fuera así, porque es otra vez lo que a mí me jala para contar esa historia. Yo llego a Hermosillo después de la tragedia del 5 de junio de 2009, después de cubrir el Michoacanazo y después yo de hacer mi tour de tragedias, de que donde vamos la manada mediática, estamos una semana y nos vamos. Yo llego a Hermosillo y a la semana ya estoy por irme porque ya se acabó la nota. Sí.
Y justo hay una pequeña marcha de algunos de los padres. Él dice, yo soy culpable por dejar a mis hijos, por pagar mis impuestos, por cumplir con un horario de trabajo. O sea, veo como otro grado de la tragedia que yo no había visto hasta ese momento. Cuando yo escuché la frase, y es que estoy regresando a esto de la expresión verbal, yo me acuerdo que a mí se me heló la sangre, como con la alta literatura. Y por eso regreso al tema de ficción y realidad. Por ejemplo, Susana, Orlando, Álvaro, ¿cuál es su relación entre inventar y tomar de la realidad? Pues realmente es que es algo que te impregna, es decir, vives en un mundo violento. No porque antes fuera menos violento, lo que pasa es que el número de casos de esta violencia extrema es más. Entonces, particularmente, pues de eso yo me alimento. Cuando escribí lo de las prostitutas, pues el capítulo que creo que es más amplio es sobre las prostitutas que fueron asesinadas semana tras semana y no hay culpables, por ejemplo. Y es real. Y es real. Sí. Y entonces, pues eso, de alguna manera es, otra vez, dar testimonio de lo que pasa. ¿Pero es periodístico tu texto o te tomas libertades? No, cuando yo digo que es crónica es un poco recobrando a Villoro, que es un animal medio extraño que puedes usar de estilo cuento, estilo novela, pero siempre tiene que reflejar una realidad o que transmita la esencia de realidad, ¿no? Pero nunca voy a mentir de algo que no viví, sí. Nunca, ok. Susana. El material del cual te abrevas para escribir tus textos está más basado en la realidad o lo inventas. Pues está basado en la realidad totalmente y claro, algunas veces, es curioso porque algunas veces utilizo la ficción para suavizar las cosas. Para suavizar. Qué interesante. Entonces, danos un ejemplo, Susana. Hace tiempo escribí un cuento sobre un perro que balacearon unos judiciales por una broma, porque querían nada más, porque sí, lo balacearon y lo dejaron tirado en el centro histórico. Entonces, yo suavizo el hecho, hablo solamente de que fue golpeado y que le dispararon con un rifle de diábolos, pero la verdad es que le dispararon con no sé cuántas pistolas. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo suavizar la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Para protegerlo? ¿Lo haces para proteger? No hay respeto por la vida animal. ¿Y lo haces con un objetivo, como decía Sabina, para proteger al lector o por qué? Porque muchas veces me ha dolido escribir algo tan duro. Es difícil escribir cosas violentas, no es tan sencillo. Sí. Y bueno, no sé, quizás lo hago para autoprotegerme a mí, no sé. Álvaro, tú perteneces a otra generación. ¿Tú vas a cambiar tu temática? No, yo creo que uno escribe lo que escribe. Y punto, ¿no? Yo como escritor tengo como una serie de motivos muy claros y muy infantiles, ¿no? A mí lo que me gusta es escribir de romanos, de vaqueros, de piratas, y meter eso en tradiciones literarias que me permitan vivir de ello, ¿no? En medios prestigiosos, ¿no? Contar historias un poco raras, sí, para que parezcan literatura, cuando en realidad lo que estoy haciendo es vivir una vida de pirata o de soldado o de legionario romano que no pude tener. Esa es la verdad. El asunto del crimen organizado, pues hasta el momento no me parece seductor. En cualquier caso, yo creo que lo que importa es algo que dijo Diego de manera maravillosa y casi involuntaria al principio. Decía, hay que ir los que iban persiguiendo la nota y los que contamos una historia, ¿no? Creo que la línea decisiva es precisamente esa, ¿no? El momento en el que una nota, en que un hecho informativo... No es lo mismo contar 30,000 muertos que contar 30,000 historias. Exactamente. O sea, ¿no? Se convierte en una historia. En ese momento adquiere una dimensión moral. Hay que decir que yo escapo, así como aquí en la tele escapamos de palabras, también yo escapo siempre de la palabra ética, que en una de esas señalabas, porque eso supone una serie de valores comunes, ¿no? La moral es solamente una percepción personal de la realidad.
Es decir, hay tantas morales como personas. Y bueno, creo que en el momento en el que alguien está contando una historia, se refiere a eso, ¿no? A una percepción personal del mundo. Y creo que es eso lo que buscamos cuando leemos literatura. Pero independiente. Claro. Bueno, a mí los libros de Diego me encantan. Pero, por los ejemplo, leo como literatura, lo cual está muy mal. Una historia tiene el mismo dilema que tiene un fotógrafo, para hacerlo más sintéticamente. Un fotógrafo, ¿dónde encuadra? ¿Cuánto abre su cuadro? La que te hace continuar con los personajes más allá que el vistazo en la tele, en el noticiero, que se va así, el asesinado ya se fue, ¿no? Next, siguiente asesinado, Claro. En el periódico, Bueno, por ejemplo, siguiente desastre. Se cuestiona mucho la pornografía y la violencia que hacen los reporteros que llegan al lugar donde hay un ejecutado, el narco, y cuentan cuántos sesos están regados en el piso, el pantalón que llevaba, la camiseta que llevaba. Y eso no necesariamente es una ingenuidad del reportero, mal pagado, mal estudiado, ni tampoco es un plan maquiavélico del director de exacerbar la sangre. A veces la explicación es más simple. No, el periodismo no puede explicar lo demás, no puede abrir el Zoom porque está en peligro. Si un reportero que probablemente el reportero que llegó ahí sabe del barrio donde vienen los que lo mataron, sabrá tal vez hasta el nombre, sabrá los contextos, no se puede explicar eso. Se hace esta exacerbación de la violencia porque es lo único que se puede dar, es este registro. Por eso también en los medios vemos un registro. Ahí justo ahora, yo eso lo veo, es muy personal, a lo mejor hay quien no está de acuerdo conmigo, que hay ese periodismo y está el otro periodismo que es el de los libros o de los reportajes largos, y en medio no hay nada porque por cuestiones de autoprotección de los periodistas, por dificultad para entender algo tan complejo como lo que ocurre. Entonces el periodismo se está haciendo alrededor del tema del crimen organizado hacia el registro de muertos, prácticamente el reportero como un forense más, o la manera de contar historias en lo más amplio, en lo más general, porque en medio, que es donde vemos el periodismo casi siempre en su fase más musculosa, más vital, hay un pantano para poder moverse, no se encuentra ese camino. Claro. Álvaro, ¿por qué decidiste, si bien no son tus temas, escribir sobre ellos, sobre este fenómeno entonces? Pues porque es un fenómeno cultural interesantísimo, ¿no? Es decir, en el año del Bicentenario, pues las mesas de novedades debieron de haber estado llenas de autores que nos dieron patria, digo, de novelas sobre los héroes que nos dieron patria, y lo que sucedió es que, en fin, esas novelas fueron encargadas por las editoriales, claro, y llegaron a las mesas de novedades, ¿no? Pero iban siendo devoradas. Yo además de escritor soy editor, entonces me interesan muchísimo esos fenómenos. Esas novelas fueron siendo devoradas por otro grupo de novelas que parecían estar minando literalmente esas torres de libros, ¿no? ¿Qué eran? Sí, aquí está la novela de Hidalgo, pero aquí tenemos esta novela sobre el crimen organizado. Claro. Aquí está esto, pero aquí está la de los videoescándalos, ¿no? Aquí está la novela de, no sé, quien ustedes quieran, pero los derechos animales y la violencia que se ejerce sobre los animales importa muchísimo más. Claro. Es un fenómeno interesantísimo. ¿Se está leyendo mucho esta literatura en México? Cuéntanos de... Pues la verdad es que supongo que cada editor te tendría que decir, pero el punto es que todas las editoriales están apostando. Todas las editoriales. A mí me parece que sí, todo el espectro de las editoriales va presentando cada quien uno o dos autores que abordan temas de, digamos, política, corrupción, violencia como método de comunicación casi, como método de conocimiento a lo mejor, etcétera, ¿no? Es un fenómeno que está ahí. Bueno, o sea, yo creo que sin duda hay que leer estas novelas, hay que leer a estos jóvenes escritores que reflejan nuestro tiempo. Es una muestra de la vitalidad de nuestra cultura. Es también una prueba para seguir juntos en un nosotros, leyendo lo que escriben nuestros escritores. Es una resistencia a la destrucción, leer lo que se está escribiendo ahora. Hay infinitas cantidades de escritores sobre la violencia, pero al hacer la selección de Chilango estamos pensando en escritores literarios. Bueno, pues dado que no podemos cambiar la realidad, ¿no quisieran ustedes cambiar de tema? Era un poco para que se rían. Bueno, ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Qué bonita es su casa. Gracias, Susana. ¿Más tequila? Barra de Opinión presentó.